Buenos días, estudiantes del grado sexto. En el día de hoy vamos a trabajar la guía número 5. Entonces, por favor, todos van a abrir su módulo y se van a ubicar en la página 20. Iniciamos, por favor, colocando periodo 2. Recuerden que esto lo hacemos con rojo. Y la fecha de hoy es 21 de abril. Contextualización. Van a observar esta imagen y teniendo en cuenta la imagen, vamos a responder la siguiente pregunta. Dice, ¿qué herramientas crees que se utilizaron en este anuncio para que sea agradable a la visión? Cuando yo estoy hablando de qué herramientas, estoy hablando de las herramientas de Word. Entonces, ¿cuáles de estas herramientas creen que se utilizaron para esta imagen? Les voy a colocar acá las herramientas para que las recordemos. ¿Cuáles creen que fueron las herramientas que se utilizaron? Entonces, alguno podrá decir texto, ¿cierto? Otro podrá llegar a decir que se utilizó una forma. Cuando hablamos de formas, acuérdense que hablamos de estas. Entonces aquí puede ser la del cuadrado, la del rectángulo, perdón. ¿Sí? Otro dirá que se utilizaron figuras. A partir de ahí ustedes me pueden definir. Entonces, ¿qué herramientas crees que se utilizaron en este anuncio para que sea agradable a la visión? Dice B. Observa e identifica con ayuda de la profesora los siguientes tipos de fuentes. Obviamente nosotros nunca nos vamos a aprender los tipos de fuentes, pero sí los vamos a aprender de pronto a distinguir. Entonces, cuando yo coloque el cursor, acá me va diciendo qué tipo de letra estoy utilizando. ¿Sí? Esa es la que ustedes van a escribir acá. Entonces, en la primera, cuando yo lo coloco, dice que estamos utilizando la letra Rabier. Entonces, ustedes acá van a escribir Rabier. ¿Sí? La siguiente letra que estoy utilizando, que se utilizó fue Century Gothic. Se utilizó la letra de Century Gothic. Century Gothic. ¿Sí? En la siguiente, Comic Sans. Vamos a buscar Comic Sans. En la siguiente, Tahoma. En la siguiente, Times New Roman. Y en la última, Arial Black. Entonces las repito todas. Entonces en esta fue Rabier, Century Gothic, Comic Sans, Tahoma, Times New Roman y Arial Black. Reflexión cognitiva. Dice, lee el siguiente texto, El príncipe malvado. Entonces vamos a hacer la lectura. Dice, el príncipe de un reino era tan mentiroso y acusica y amenazaba tanto a los sirvientes con castigarles si no le encubrían que su padre el rey pensaba que era muy bueno. Un día ambos salieron del castillo y al llegar a una aldea se separan. El niño empieza a hacer de las suyas, fastidiando a todo el mundo, pero el rey aparece y lo pilla totalmente infraganti. El príncipe aprovecha que en la aldea hay un niño muy parecido a él para decir que todo lo malo lo había hecho el otro. Sin embargo, el rey, viendo que es tan acusica y mentiroso, piensa que ese no puede ser su hijo. Y de vuelta al castillo se lleva como hijo al otro niño, dejando allí al verdadero príncipe.
Este lo pasa fatal. Muchos días este le pasa fatal y se arrepiente de todas sus mentiras y acusaciones. Así que el otro niño decide perdonarle y se lo cuenta todo al rey. El rey vuelve a buscarle y al final los dos niños terminan siendo amigos inseparables. Dentro del texto hay unas palabras que, como esta, se están utilizando, que tienen la herramienta de negrilla, otras que tienen la herramienta de subrayado. De pronto acá no se nota porque estamos utilizando un diferente tipo de subrayado, pero si yo ingreso en el triángulo me doy cuenta que tiene un subrayado. Y hay otras que son, aunque parece uno que no tuviera ningún formato, tienen la cursiva, ¿sí? Que son un poco más inclinadas. Entonces, en el siguiente punto, dice, escribe las palabras que están utilizando las siguientes herramientas: subrayado, negrita y cursiva. Y como reflexión del proyecto transversal pastoral escolar, vamos a escribir un mensaje relacionado con el cuento. Entonces, ¿de qué trataba el cuento? ¿Cierto? ¿Cómo era la actitud de ese niño? ¿Cuántas veces nosotros no aceptamos las cosas que hacemos, sino preferimos echarle la culpa a otro? Y a veces, mire, ahí ¿qué le pasó? Por ir a hacer eso, el papá también le dio una lección. Entonces, cuando uno reconoce que de pronto hace las cosas mal y se arrepiente, obtiene más beneficio que cuando continúa creando una torre de mentiras y de engaños, ¿no? Entonces, ahí van a escribir ustedes el mensaje que salga de lo que entendieron, ¿sí? Conceptualización. Recuerden que si de pronto voy rápido, ustedes pueden pausar el video e ir al punto que vayan ustedes trabajando. ¿Listo? Dice en el siguiente punto de la conceptualización: completa las fases que debe seguir el proceso de resolución de un problema tecnológico. Entonces, en un problema tecnológico nosotros podemos aplicar diferentes pasos. El proceso que vamos a llevar a cabo es: primero se debe identificar el problema. Entonces, identificar el problema. Cuando yo identifico un problema, puedo pasar, bueno, aquí hablamos de un problema o una necesidad, ¿sí? Cuando yo he identificado el problema y la necesidad, me voy a la segunda fase. En esa segunda fase, en un proceso tecnológico, es explorar las ideas, y diseñar las distintas soluciones que se nos ocurran. Entonces, explorar las ideas y diseñar las distintas soluciones que se nos ocurran. Ese sería el segundo paso. Cuando hablamos de un tercer paso, estamos hablando de planificar el trabajo. Entonces, yo, a partir de que ya identifico la necesidad, exploro esas ideas, debo planificar el trabajo. Luego de que ya haya planificado el trabajo, ya tenga claro qué voy a hacer, entonces paso a construir y comprobar el objeto. Esos serían los 5 pasos, los 4 pasos para poder resolver un problema tecnológico. Entonces, vuelvo y les repito: identificar el problema, explorar las ideas y diseñar las distintas soluciones que se nos ocurran, planificar el trabajo y construir y comprobar el objeto. Esta aplicación no la vamos a trabajar hoy, hoy solamente vamos a trabajar la guía, ¿sí? Y ahora acá estamos. Entonces, acá corroboramos lo que acabamos de escribir en el cuadro anterior, recordándolo nuevamente para poder hacer los pasos en este ejercicio. Dice: la tecnología nos ayuda a resolver problemas y necesidades que nos rodean. Sean cual sea el problema con el que enfrentemos, los pasos que se siguen para resolverlo son casi siempre los mismos. En el proceso tecnológico consta de las siguientes fases. Acá hay 5, pero por lo general lo que es construir y comprobar siempre va en una sola. Entonces, dice 4.4, la solución siguiendo cada paso para solucionar el siguiente problema. Entonces, ¿cuál es el problema que identificaron acá? El problema es que el joven necesita cruzar el río.
Entonces, identificar el problema o la necesidad. ¿Por qué no? Aquí tendríamos que, sabemos que él necesita cruzar el río, sería como el problema, ¿cierto? O sea, la necesidad, él necesita cruzar el río, pero debemos identificar por qué no lo puede cruzar ese río. Entonces, él no puede cruzar el río quizás porque está muy caudaloso, porque de pronto no es seguro, hay unas piedras que pueden ser resbalosas y él lo hace, puede ser que de pronto no sea tan, no lleve tanta corriente el agua, pero si se para en una piedra de esa se puede resbalar, entonces puede ser peligroso. Otro puede ser porque llega demasiada corriente esa agua, otro porque puede ser que el agua esté muy infectada y si él se llega a caer adquiere infecciones, bacterias, ¿sí? Entonces, una de esas ustedes van a tratar de buscar, identificar el problema y hallar y las escriben acá. Pueden ser una o varias. Ahora dice, explorar las ideas y diseñar las distintas soluciones que se me ocurren. Entonces yo digo, bueno, la idea de la profe Luz Mirella para este joven que necesita cruzar el río y ese río está muy contaminado, de pronto es creando un puente con tablas, ¿sí? Esa puede ser la opción. Entonces, ¿qué necesitaría para construir ese puente? Entonces, miraría si existe dentro de las posibilidades hacer de pronto unas bases de cemento o hormigón para que de pronto no se crezca el río y se lo lleve. Otro estudiante diría no, la construcción del puente no, porque no es viable, de pronto vamos a hacer, de pronto se le ocurre que lo que deben hacer es canalizar el agua para evitar que de pronto se lleve de pronto unas casas aledañas, entonces que van a hacer una especie como de túnel grande para que el agua pase, pues, en fin, cada uno puede decir una diferente solución y plantearla de acuerdo a lo que usted considera que debe hacer. Otro dirá, no, yo no me voy a poner a construir nada, que coloquen unas balsas a la orilla y que a medida que necesiten, pues crucen y el que la desocupe, pues la regresa, así. O dirán diferentes opciones, ¿no? Ustedes pueden plantear las que ustedes quieran. Ahora dice construir el objeto. Entonces, pues, voy a continuar con mi idea inicial, que fue el puente. Entonces yo digo, no, lo mejor es el puente porque el puente sí es lo más viable. Entonces, ¿qué pasa? Necesito los recursos para poder construir ese puente, necesito los materiales, necesito el personal que lo va a construir, el tiempo que lo va a construir. Entonces, hacemos como una especie de cronograma de actividades en las cuales yo digo para construir ese puente que se requiere, ¿sí? Entonces dijimos que se iba a gastar tanto dinero, que íbamos a requerir de 7 personas, que los materiales iban a ser el hormigón, varilla, de pronto tablas, cuerdas. La especificamos qué tipo de materiales y empezamos. Comprobar si funciona. Entonces, si se elaboró el puente dentro del plazo establecido, fueron 2 meses de construcción en el puente, para comprobar lo que funcione. Entonces vamos a hacer que se pasen unas carretas por medio de drones para no exponer las personas. Entonces por medio de drones vamos a pasar, o por medio de sistematizado, una especie como de robot va a pasar con peso fuerte para mirar que el puente sirva, ¿sí? Esa sería como la comprobación. Y ahí ya estaríamos definiendo los 4 pasos. Eso sería en cuanto a esta actividad. ¿Listo? Si de pronto, ya les digo, ustedes deben plantear no las mismas ideas que les estoy diciendo, sino ustedes pueden plantear otras diferentes, otras estrategias, no necesariamente tienen que ser tan costosas. Pues ustedes, el que dice la barca, bueno, listo, se van a contratar unas barcas, se va a requerir de unas personas que van a tener las lanchas y las van a manipular, las van a operar. Entonces ellos van a encargarse de pasar las personas, ¿sí? Esa sería como la idea. Ahora, vamos a trabajar en el siguiente punto. Dice 4.5. Esas son unas herramientas que nosotros hemos venido trabajando y que están dentro de la cinta de opciones del formato. Entonces dice, relaciona con una línea la función de cada una de las herramientas de Word que se muestran a continuación. Entonces tenemos negrita, ¿cierto? ¿Cuál es la negrita? Entonces, si yo selecciono un texto, vamos acá a poner el ejemplo ese. Si yo selecciono este texto y oprimo la letra negrita, ¿qué hace con el texto? ¿Qué función tiene ese icono con esa herramienta? ¿Sí? Entonces, buscan acá la que explique lo que acabé de hacer. ¿Sí? Ahora, cursiva.
voy a tomar esta palabra, le voy a quitar nuevamente la negrita y le voy a colocar, espere porque me faltó la F, bueno, selecciono, le quito la negrita y le voy a colocar cursiva. ¿Qué sucede con esa palabra? Entonces tiene una leve inclinación, ¿cierto? Entonces buscan en el texto cuál sería la que les permita. Si de pronto ven que no hay ninguna que especifique como tal, entonces empiecen a utilizar las herramientas. Si yo utilizo control N, ¿qué sucede con esa palabra? Si yo utilizo nuevamente control N, la quito. Ahora, si yo utilizo control K, ¿qué pasa con esa palabra? ¿Sí? Control S, ¿qué pasa con esa palabra? La otra herramienta que está, que es la subrayado, ¿cierto? Entonces, lo importante es distinguir cuando estamos hablando de cuál. Recuerde, esta se llama subrayado, esta se llama cursiva y esta se llama negrita, ¿sí? Eso en cuanto a las tres herramientas estas, o los tres iconos. Ahora, tenemos otro tipo de herramienta que sería la de fuente, ¿sí? Entonces, ¿qué me permite a mí la fuente? Si yo llego y voy a utilizar en este momento con esta palabra la fuente, la herramienta fuente, y hago esto, ¿qué hizo con la palabra? ¿Qué cambió? ¿Sí? Entonces, vamos a mirar a ellos. Y por último, tenemos la otra herramienta que sería esta. Entonces, yo a esa palabra que está ahí le voy a aplicar la otra herramienta. ¿Qué cambios hubo en esa palabra? Entonces, ahí queda especificadito, ustedes van a unir. Si no lo quieren unir con una línea para que de pronto no queda un poco confuso, entonces ¿qué pasa? Encierran esto de un color y la respuesta la encierran del mismo color. O si no, lo que hacíamos cuando estábamos trabajando en el colegio, que cuando necesitamos que comparar, coloreamos del mismo color la que es, ¿sí? Entonces en este caso, la profe les regala una, sería esta la respuesta correcta, ¿sí? Entonces lo podríamos hacer de esa manera. Esta actividad de casa no la vamos a hacer. ¿Por qué? Porque dice que elabora un cartel y eso. En la próxima clase ya les digo cómo lo vamos a hacer para que lo podamos presentar. Por hoy no vamos a hacer hasta acá hemos llegado con la actividad. Espero que me hayan entendido, espero que si tienen alguna duda, no duden en escribirme con mensajes internos que yo se las aclaro. Que tengan excelente mañana, que Dios los bendiga y que puedan presentar todas las actividades dentro del plazo establecido. Recuerde buen comportamiento y que tengan feliz día, hijos.